band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Francisco Ide es un escritor joven de enorme significación. Fue becario de la Fundación Pablo Neruda en 2010, Premio Roberto Bolaño de Poesía en 2014. Ha publicado Observatorio, Yakuza, Poemas para Michael Jordan y Antología del Amor de Claudia Schwartz. Su literatura cargada de ironía y siempre lúcida abre nuevos derroteros en la poesía chilena. La más cordial bienvenida a nuestro programa La Palabra, proyecto en cuyo esfuerzo participan UMAC TV, nuestra Facultad de Educación y Ciencias Sociales del UMAC, UES TV y UTEM TV. Hoy nos encontramos en la Casa Central de la UTEM con la presencia del poeta Francisco Ide, un poeta que vale la pena conocer, un gran amigo, un gran poeta. Así que te damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Bueno, tu generación es una generación que probablemente nace en los 80, le toca ser más observante durante la infancia en los 90 y le toca asumir este nuevo cambio de siglo. Y por supuesto es súper difícil acceder a la sensibilidad de una generación en términos generales, ¿verdad? Ya sea una generación pensándola como refractaria a un proceso político o pensándola como contemplativa o apática o lo que fuese. ¿Cómo percibes tú en tu generación, que todavía es una generación joven, la sensibilidad de la época, digamos? ¿Cómo enfrentaron ustedes el reto de escribir poesía en la época que les tocó vivir? Yo creo que mi generación se caracteriza un poco por la diferencia de voces y porque no se plantea a sí misma como generación, yo creo. Como antes pasaba que, no sé, por los 2000, ¿cachai? Los poetas tendían a agruparse, a ponerse nombres de gregarios. Claro. Y yo compartía una estética y ciertas lecturas, ¿cachai? De la poesía anterior, como leían a Zurita, ¿cachai? Como esa poesía política, no sé. Como retomar eso, desde las minorías, ¿cachai? Y mi generación yo creo que no se identifica tanto o en grupo con nada en particular, ¿cachai? Cada uno tiene como intereses personales y todos trabajan bien solos, yo creo. Entonces, de ahí que las voces de mi generación sean tan disímiles y no compartan tantos rasgos comunes entre cada escritor, yo creo. Entre cada escritor. Yo quiero hacer hincapié en empezar a hablar de un libro tuyo, que a mí me parece particularmente interesante, que se llama Yakuza, que es un libro que, como la palabra lo indica, toma como leitmotiv o como en realidad como alegoría, más que como leitmotiv, esta temible mafia japonesa en realidad. Y hay un poema, por ejemplo, que se llama Trizaduras. Hay un poema que habla como de o el poema que me gusta mucho a mí, que es Bonzo, que habla como de la palabra o el libro de poesía como cierto lugar donde los yakuza, donde se ejerce una violencia simbólica finalmente. Háblanos un poco de las motivaciones de este libro y de cómo lo concebiste. Igual sería bueno leer algo también. Bueno, este libro, en realidad, la temática de la mafia, se trata de un inmigrante en el fondo del libro, ¿cachai? Es un gallo que es de la mafia japonesa y lo exilian, digamos, se tiene que ir y llega a un país de Sudamérica. Entonces, lo que yo quería hablar en el fondo es como del desastre amoroso, como la pérdida de un lenguaje, ¿cachai? Entonces tú, en el rehacerte después del desastre amoroso, tenéis que empezar a aprender a hablar de nuevo, por ejemplo. Entonces, me pareció interesante trasladar como un tipo que viene de un mundo totalmente distinto y tiene que como reinventarse en un país nuevo, ¿cachai? En el momento en que lo escribí no era tan masiva la presencia de inmigrantes como lo es ahora, en Santiago al menos.
Y ahora como que creo que toma más actualidad el libro, dada la situación como de los inmigrantes, que es mucho más masiva y que hay haitianos, no sé, como escucháis muchos dialectos distintos y gente como tratando de convivir. Entonces esa es la excusa. También quería hacer un poemario de acción, ¿cachai? Me gustaba la idea que el primer poema fuera una persecución en auto, por ejemplo. Entonces tomando esa idea y revisando mucho cine de mafia, como Kitano, fui como armando la idea del libro. Eso. ¿Tú sientes un poco profundicemos en esa idea, tú sientes un poco que es lugar común decir la polifonía, pero tú sientes un poco que el rol o el espacio que ocupa cierta poesía también debe hacer una inflexión en lo dialectal, en la traducción de las voces, ya ni siquiera de la calle, sino las voces que están como incrustadas en una torre de Babel permanente, ¿no? Que es lo que se ha transformado Claro. Santiago, se ha transformado las provincias incluso, para bien o para mal, como lo queramos ver. Pero ahí el poema un poco funcionando como lo que me llama la atención de tu libro, que el poema de repente es bisturí, que el poema de repente es corte, que el poema de repente es violento, Claro. y que el poema de repente es contemplativo, hasta tiene una cosa un tanto oriental en un punto, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco ese proceso de escritura del libro, más que nada. No sé, o sea, creo que el poema, más que captar como estos sonidos, ¿cachai? De las voces, no sé qué, capta como momentos, pues, ¿cachai? En el fondo, el síntoma que yo creo que se realiza después en el libro es que yo estaba viendo cómo el mundo inmigrante se empezaba a meter en la vida cotidiana, ¿cachai? Ahora eso ocurre efectivamente y es mucho más visible que en ese entonces. Y respecto, no sé, a la forma de los poemas, traté de modularlo como una autoficción de este personaje, en que son como un poco cartas o recuerdos que él tiene. Entonces, como es un poco la voz de una persona, la conciencia de una persona tiene todos los caminos que tienen las conciencias, que a veces es contemplativo, a veces es violento. Y bueno, él viene de un mundo violento y se enfrenta a la violencia de un mundo desconocido también, en que tiene que reformular sus prácticas y sus conductas y sus formas de ganarse la vida. Pasar de ser un gángster a vender helado en la micro es fuerte. Entonces, pasa mucho, no sé, pues hay gente que en sus países es, no sé, un ingeniero y llega acá y tiene que trabajar en cualquier cosa, ¿cachai? Esa es como la conciencia que yo quise como llegar a representar y tienen esta forma los textos porque siguen como la voz de alguien que se está autoexplorando, en el fondo. Arriesgámonos con un texto para contextualizar un poco el proyecto del libro, en realidad. Claro. A ver. Ya Primera carta. Mi aura es azul, supongo, como este barco ballenero que atraviesa ríos de sangre, obsequio del mar o de la noche. Tengo la piel poblada de monstruos sin historia. Ya no habito el lenguaje capaz de nombrar ciruelos y katanas indistintamente. Recuerdo el contacto de tu piel, la temperatura. Le han dado mis falanges mutiladas a los cerdos, mis dedos te recorren todavía entre jugos gástricos. Montado en la ballena fratricida, todo lo que toco queda faenado. ¿Cómo subsistir con estas manos envenenadas y esta lengua que solo sirve para repetir tu nombre inútilmente, mujer mía, patria mía? Bueno, ese poema habla como justamente eso, pues, del lenguaje recuperado, de cómo subsistir de nuevo, cómo reinventarse. ¿Sí? Cómo reinventarse en un mundo tan hostil, además. Claro. Habiendo tenido la carga de haber sido un asesino, claro, un mercenario, un asesino a sueldo. Claro. Esta pregunta es un lugar común detestable, pero igual tengo que hacerte, digamos. ¿Tú sientes como yo no te voy a preguntar por tus antecedentes literarios porque sé que tienes muchos, pero ¿sientes que en tus poemas gravitan como ciertos fantasmas tutelares o ciertas voces que para ti son particularmente significativas, que pudieran ser más o menos antecedentes del trabajo que tú haces? ¿En la tradición chilena? En la tradición chilena, y quizás no chilena, Claro. pero si pudiéramos hacer un
Sí. Una mirada general de eso. A ver, yo lo que más leo es poesía gringa. Y, por ejemplo, Cummings es como central en mi concepción de la poesía, que es como sobre la temática amorosa, como la preocupación por aspectos del lenguaje, como por intuiciones, cosas así. Eso, y no sé, pues como la capacidad como de integrar elementos de otra cultura, no solo literaria, también es muy de los gringos. En la poesía chilena yo creo que para el momento en que escribí Yakuza, yo tenía muy presente a Tomás Harris, por ejemplo, que él también fue como de los importantes que leí, porque por eso mismo me hizo como darme cuenta que habían elementos paraliterarios que podía ocupar de la cultura pop, del cine, de... Antiépica. Claro, entonces eso la fue una... cultura, que es muy importante en la literatura de Tomás. Claro, entonces eso fue como que me abrió el mate, ¿cachai? De las cosas, de los elementos que podía ocupar. Y eso, creo que es como Paulo Aioli también, por ejemplo. Yo sé que es un poeta que te Claro. particularmente... ¿Por qué la literatura de Paulo Aioli te es particularmente significativa? Porque, si te fijáis, es súper parecido a lo que hizo Michael Jordan, en el sentido que también busca o toma la voz de otro, ¿cachai? Me interesa eso. Como todos mis libros son tratando de no fijar un estilo propio como reconocible mío, sino como tratar de invocar una voz ajena, ¿cachai? Es como un trabajo coral. En el último libro, por ejemplo, presté la voz prestada, pedí la voz prestada a otros poetas para hacer mis poemas. Pablo Aioli también, pues, tiene un conflicto, una conciencia que le fascina o le obsesiona, que es Luis XIV. Luis XIV, claro. Y la trata de representar y darle como vida a eso. Ese libro me ayudó para escribir Michael Jordan. Michael Jordan, del cual, por supuesto, queremos hablar. Nos vamos a una breve pausa y ya retornamos. Ahora sí que tú y yo estamos más lejos uno del otro que dos estrellas de diferentes galaxias. Ningún astrónomo logrará tenernos juntos en su vertiginoso campo visual, ni el fotógrafo de Cartagena ante su Polaroid. Así fue hace la infinidad de 7 años. El resto de las imágenes son nubes de la memoria, y de aquella y de todas se han retirado la vida. Enrique Lin. Estamos de retorno aquí en nuestro programa La Palabra, hablando con Pancho Ide, con Francisco Ide, y yo quiero hablar de este libro porque tú sabes que además es un libro que yo he seguido con mucha admiración, que son los poemas para Michael Jordan. Ya, todos conocemos a Michael Jordan, sabemos que es el mejor basquetbolista de todos los tiempos y probablemente para algunos el mejor deportista de la historia, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, también es un personaje tuyo, aparte de todo eso, ¿no? Claro. Ya, y bueno, primero quiero saber cuáles son los elementos alegóricos que posee la figura de Michael Jordan que la hacen aparecer desde las canchas de básquetbol en Estados Unidos hasta tus páginas. ¿Cómo llegó ese personaje ahí? Ya. Mira, la historia en verdad parte como en mi infancia. Yo a los 12, no sé, jugaba básquetbol porque había una serie de monos japoneses que se llama Slam Dunk. Sí, por supuesto. Que para mi generación fue muy determinante y todos nos pusimos a jugar básquetbol cuando estaban dando esa serie. Y bueno, eso te lleva también a fijarte en la NBA. Fui iba al PES a comprar revistas de la NBA, veía partidos, videos. Y ahí caché a Michael Jordan, por supuesto, y por supuesto que fascinado. Y eso se acabó. Yo abandoné mi beta deportiva para siempre, nunca más incurrí en el deporte, ni veo fútbol, ni nada. Pero un tiempo me metí a clases de karate y me encontré impresionante como los movimientos, la precisión, como el cuerpo. Entonces me dieron ganas de escribir sobre el deporte, como sobre la precisión. Y bueno, el rey de la precisión es un basquetbolista. Y era el único deporte con el cual tuve algún tipo de contacto alguna vez en mi vida. Entonces también era más fácil poner a escribir de básquetbol que otra cosa. Y bueno, Michael Jordan es una figura muy impresionante. Inmediatamente lo encontré una buena idea escribir
sobre un tipo que es como mítico casi, ya es como una figura de un dios griego, no sé. Olímpica, claro. Vuela, ¿cachai? Vuela, No sé. exacto. Una hiperfigura muy interesante. Y la verdad es que tenía una mezcla de cosas, quería hablar como de física, ¿cachai? Como de contacto, de cuerpo, de esas cosas. Y la verdad me senté y como que escribí me salió del tiro, no sé, fue raro. Como no investigué, por supuesto, nada de la biografía de Michael Jordan, ni me puse a ver videos para inspirarme, ni nada, como que, no sé, cuajó el libro. Y estaba también probablemente el ADN de tu infancia, Sí, el po. personaje se... Claro, sí, estaba todo muy armado, como... Entonces cuajó, y lo escribí como los primeros 10 poemas, lo escribí de una, y después el libro lo escribí al final como en un mes, fue como un libro dado, lo pasé bacana, es como... Es un libro alegre, yo encuentro, es como sobre el gozo, como el sexo, el gozo, el juego, esos elementos como lo pasé muy bien haciéndolo. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando leí el libro, por primera vez, digamos, era y no te voy a hacer la pregunta sobre la relación del básquetbol con la poesía, porque además más de uno podría responderlo, porque yo sé que hay algún par de poetas basquetbolistas, de origen basquetbolista, el otro día estaba pensando en eso leyendo tu libro. Pero sí tengo que hacerte la pregunta en fondo sobre la alegoría que tú generas en torno al movimiento, en torno a la dinámica y en torno a este personaje que parece ser dueño del aire finalmente, Claro. dueño de la movilidad. Y ahí sí yo creo que se puede establecer un símil entre la poesía casi como un ejercicio, entre comillas, heroico, ¿no? O aéreo. Claro. En el sentido en que hasta en el mismo gesto de convocar tradiciones opuestas que en cierta medida se podrían ser hasta irreconciliables. ¿Ya? Y naturalmente el rol que cumple la contracultura también en tu literatura. Háblanos un poco de cómo sientes esa relación poesía-dinamismo o poesía física, como dices tú. Claro. Sí, o sea, como que el movimiento yo creo deja una estela de aire y eso es lo que se parece al lenguaje, por ejemplo, o a la poesía, a la imagen. Más que el ejercicio físico de moverse, la imagen que proyecta, el movimiento que proyecta. Es como... Yo pensé mucho escribiendo el libro en fenómenos, como en el contacto, por ejemplo. Cuando nos tocamos o no nos tocamos, los átomos se repelen. Hay un vacío entre nosotros y las cosas que es infranqueable. Eso me produjo mucho vértigo, por ejemplo. Y bueno, los elementos como el aire, el agua, las partículas, todo eso son como pareciera las cosas de las que está, o las cosas, las vías por las que te llega como la imagen del poema al final. Puede parecer medio como loco, o sea, como místico, no sé, pero yo siento que es como una conexión como de antena, como entre cuando tú estás en un tono de escritura y las imágenes que llegan. Entonces, en ese sentido hay un tránsito de partículas y cosas que yo creo que ocurren, o sea, que se quedan plasmadas en el poema, como una huella digital del mundo, ¿sí? Que es una imagen muy tentadora la que dice una huella digital del mundo que está estampada en el poema. Claro. Yo creo que contextúanos un poco con uno de los textos Ya. que tú sientas, no sé si emblemático, pero importante dentro del libro. Que tengo entendido que sale una traducción al inglés, ¿no? Sí, se hizo una traducción al inglés del libro completo y va a salir eventualmente, pero hasta ahora lo único que se ha publicado en el The Guardian. Claro, ahí publicaron una selección de poemas del libro. El arco, la distancia precisa, la fuerza, el banol en la mano y el control del instante, como si no existiera nada más, ni hambre, ni orfandad, ni culpa, así hay que entregarse a todo. El amor es una disciplina idéntica al básquetbol y un partido de básquetbol tiene la misma estructura que la vida. Hay que amarse mientras queda tiempo, como si no existiera nada más. Siempre jugué así y cuando mis compañeros lo entendieron, cavaron túneles en el aire para que yo pasara con mi jugada maestra. Y pasemos a este tercer libro revisando tu obra, que es la antología del amor de Claudia Schwartz,
que además quiero también relevar la belleza del objeto como edición, ¿no? Ediciones Aposcat, y además es un trabajo que haces con Francisco Morales, ¿no? Sí. En otro contexto. Acá yo siento que paradojalmente hay una revisión súper sistemática de tus obsesiones literarias, ¿eh? Tanto en el sentido laudatorio como refractario de tus fuentes, de Pérez, de Verlaine, Claro. que ocupas voces apócrifas, que ocupas en alguna medida esta idea como de torcerle la nariz a la ficción también, y del poeta traductor, ¿verdad? Porque hay hasta una parodia, ¿cierto? En un momento dado del poeta traductor, porque tus poemas como que ingresan finalmente en el subtexto y releen el propio reverso de las palabras, así lo siento yo, más o menos, tratando de explicarlo de una forma un poco gruesa, ¿no? Y también se basa, ¿verdad?, como dice la Matías Rivas en la contratapa, en la idea horaciana, digamos, el tópico de Horacio, que como la pintura, así es la poesía. Entonces, aparte de que los trabajos pictóricos en nada son decorativos, es un diálogo que se produce. Sí. No es un libro que tenga una ilustraciones agregadas. Claro, no es un libro ilustrado. No es un libro ilustrado. Hay en realidad una compenetración y un diálogo entre lo pictórico. Y bueno, yo quería un poco escarbar en la idea de la traducción, por un lado, que te decía, y en la naturaleza pictórica de tus poemas. Quizás si algún día hablara con Francisco Morales, habría que hacer la pregunta inversa, pero no lo tenemos presente. Así que, ¿qué me puedes decir al respecto de aquello? ¿Qué? Sobre la relación pictórica, yo en general la poesía yo siempre la hago desde la imagen. O sea, para mí siempre hablo de formas y escenarios y cosas. No es una poesía verbal, digamos. ¿Cachai? No construye mundo a partir de ritmos ni cosas propias del lenguaje como abstractas, sino que plantea como historia, escenario, imágenes, qué sé. Y bueno, el trabajo con la pintura aquí es, tratamos de dar un tono al libro. Es un libro en 3 partes. La parte de las pinturas es una parte en sí, que no está para ilustrar los poemas, sino que funciona como una tercera poesía, digamos, en el lugar. E intenta, desde la elección de las imágenes que se pintaron hasta, no sé, por la técnica del pintor, trataban de dar con un tono que medio fuera acorde al tono de los poemas y, bueno, por supuesto, la temática, que es como, son poemas de amor, eso. Y eso sobre lo pictórico. Son poemas de amor, pero que también operan sobre heterónimos y operan sobre... Claro, es que el libro parte como, es paródico, por supuesto, un libro de Claudia Schwartz que hizo, que se llama Antología del Amor. Y es un libro bien divertido porque es muy arbitraria su selección, mete desde, no sé, por el Cantar de los Cantares a John Lennon, canciones de John Lennon entre medio del libro. Son puras letras de amor en el fondo. Y esa arbitrariedad me pareció muy chistosa y muy jugada de su parte. Entonces quise parodiar y citarla, tomando los poemas que ella tenía incluidos en su antología y yo a mi vez tratando de traducirlo o parodiarlo. Claro, y un poco también el desdibujamiento del amor también está como súper presente. Sí, pues, el libro tiene varias capas. En realidad, el proyecto del libro es muy interesante. Además, tú en ciertos momentos del libro tachas. Tienes ese gesto medio Martínez de tachar tu propia escritura, ¿no? Claro. Es claro, un libro, como tú decís, tiene varias capas, pero es súper biográfico también. Es como el libro más biográfico que he escrito. Es como estoy hablando de mí, en el fondo, de mi situación, pero a través de tomando la voz de otros autores, haciendo todo este tipo de gestos. Rexot, aparece Byron incluso. Claro. Pero en una forma, en un proceso súper borgiano, porque la toma de la voz del otro aparece teñida por mi conciencia, absolutamente, en un momento solamente teñida, obliterada a veces. Claro, tal cual. Sí. Así que lo hace un libro realmente muy interesante. Yo creo que léenos algo de este texto y para darnos una... Ya. Se llama Lilichka.
La toalla húmeda en la mañana, sobre la silla huele a ceniza y encierro, como todo en esta habitación en que dormíamos juntos, pequeño infierno designado en que vuelvo el aire irrespirable. Acá vi por primera vez tus pezones rosados, tus mejillas coloradas y la primavera brotando ectoplasmática desde tus ojos dilatados, tu piel blanquísima, tus manos tibias de tubo fluorescente. Hoy tu corazón es una garza con chaleco antibalas. Un día me expulsaste de tu casa sin dejar que te tocara siquiera un segundo la ropa al menos. Me lancé contra las micros, modelé formas de morir que te mataran. Dije adiós solo en mi mente durante y pensaba, nunca podrás deshacerte de mi amor. El Basiliscus es capaz de correr 1,5 metros por segundo sobre el agua. Para mí, tu amor es la única pista atlética por la que correría sin detenerme a descansar o beber. El zorro del desierto es precioso y sus patas jamás se queman con la arena caliente. Para mí, tu amor es un zorro del desierto, enamorado del sol, y yo no sé dónde estás ni con quién andas. Afuera de mi casa, una mujer es arrastrada de su pelo por la vereda como un cerdo, pero a mí no me alegra otro sonido que el sonido de tu nombre. Me pregunto si de vez en cuando piensas en mí o en las cosas que te dije. Yo quiero una ternura que alfombre tus pasos cuando vuelvas, si es que vuelves. Pancho, te agradecemos haber estado hoy día en La Palabra, gracias por venir y Gracias a ti, Oscar, por la invitación. nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.